estimado y querido compañero Rafael Correa, queridos y estimados jefes de Estado, jefes de delegación, en primer lugar agradecer, ya lo hicimos hoy en la reunión, pero lo vamos a hacer nuevamente, al presidente Correa, al gobierno del Ecuador y a su pueblo por la hospitalidad con que nos ha recibido en estos días. En segundo lugar, transmitirles a todos ustedes un abrazo muy fuerte del presidente Tabaré Vázquez, que no pudo concurrir a esta reunión. Hemos escuchado muchos de los planteos que se han hecho en el día de hoy. No queremos ser reiterativos porque compartimos plenamente muchas de las opiniones que se vertieron aquí sobre el papel que ha cumplido la CELAC hasta este momento, sobre la evolución que ha tenido nuestro continente en estos últimos años, sobre los avances, sobre las dificultades que tenemos. Entonces, escuchando eso y para no reiterar, queríamos hacer algunas reflexiones que tienen que ver fundamentalmente con cuáles son los desafíos que tenemos hacia adelante como continente. En primer lugar, analizar que estos años que van de este siglo, porque prácticamente podríamos encuadrarlo en el siglo XXI, el mundo ha tenido un cambio sustancial. Uno de los elementos más importantes de ese cambio ha sido que millones de nuevos comensales se han sentado alrededor de la mesa a servirse un plato de comida. Que millones de personas en el mundo han podido acceder a cubrir parte de sus necesidades básicas hasta ese momento insatisfechas. Y esto generó condiciones favorables para este continente en el que estamos, que está lleno de buena tierra, lleno de agua, que tiene una cultura de trabajo, que sabe cómo cultivar, cómo producir alimentos. Y eso unido a que desde los gobiernos se han instrumentado políticas adecuadas, nos permitió vivir una década virtuosa. Esa década virtuosa parece estar cambiando de fase. Y estamos hoy en una situación que lo analizábamos hoy en la mañana, de caída importante de los precios de las materias primas que producen nuestros países. Caída del precio del petróleo, del cobre, de los alimentos, de los commodities. Esto, a su vez, como lo hemos mencionado, y como también hace un rato lo mencionó el presidente Correa, nos pone frente al desafío de cómo nos paramos hacia futuro sabiendo que estos precios no solamente impactan sobre nosotros, impactan sobre nuestros compradores, sobre nuestros socios comerciales, que reducen su demanda, sino que también impactan a futuro, porque consolidan posiciones de poder a través del descalabro de decenas y decenas y cientos de empresas, de proyectos que hoy están en producción y o que han estado en producción hasta este momento. Y se van consolidando posiciones de poder, de control, monopólicas sobre determinados rubros. Y eso genera un riesgo muy importante. Tenemos que alertar qué va a pasar en el futuro con la producción de alimentos frente a este descalabro que estamos viviendo hoy. O qué va a pasar con la producción de energía frente a la desinversión en exploración petrolera, o qué va a pasar con la producción de los commodities en el futuro frente a esta situación. ¿Qué precios vamos a pagar por el petróleo, por los alimentos, por la energía, cuando esto esté absolutamente restringido? Ese es un desafío. ¿Cómo hacemos y cómo nos preparamos para esa situación? ¿Cómo hacemos hoy para ser buenos gobernantes con malos precios, como lo mencionábamos hoy en la mañana?
¿Cómo hacemos para ser buenos gobernantes con vacas flacas, con petróleo barato? Y esto significa cómo hacemos para mantener las políticas sociales, los planes de inversión educativa, cómo hacemos para mantener el desarrollo y el bienestar de nuestras sociedades, el desarrollo de la infraestructura que nuestros países necesitan para poder mantener los niveles de producción y crecer en los niveles de producción. Ese es un desafío, ser buenos gobernantes en malos tiempos. El otro desafío que hemos estado analizando es el abatimiento de la pobreza. Tenemos ese desafío. En nuestro país, hoy lo mencionábamos, hemos tenido avances sustanciales de los que nos sentimos orgullosos, pero aún con ese avance sustancial que nos permitió llevar la pobreza del 38% hace unos años atrás al 10% que tenemos hoy y abatir la indigencia, como lo hemos hecho, estamos en la mitad del camino porque ese 10% de pobreza que hoy persiste es el carozo más duro de la pobreza al que es muy difícil abatir y se requiere creatividad, se requieren recursos, se requieren nuevas iniciativas que permitan abordar ese carozo más duro de la pobreza. También tenemos la situación de que, cumpliendo con nuestra tarea, una de nuestras tareas importantes que es sacar gente de la pobreza e instalarla en la clase media, una vez que se instala en la clase media también empiezan a aparecer nuevas demandas, nuevos requerimientos a los que hay que estar atentos porque las sociedades siempre quieren más y es natural, es el espíritu del hombre. Tenemos que mantener un fuerte esfuerzo educativo. El Uruguay ha dado pasos sustanciales en esto, pero la educación es la herramienta más importante que tenemos para generar un cambio estructural de nuestras sociedades. Munir a nuestra gente, a nuestros ciudadanos de los recursos necesarios desde el punto de vista del conocimiento para poder, a través del conocimiento y a través de sus capacidades, mejorar sus condiciones laborales y su inserción social que le permita apropiarse de una tajada mayor de la economía a través de sus capacidades. Tenemos que hacer un esfuerzo también para mantener los niveles de inversión, los equilibrios económicos que son necesarios y que no podemos despreciar, porque como recién se refería por el compañero representante del Caribe, que hablaba sobre la calificación de los bancos, todo esto, la economía en buena medida es confianza y tenemos que generar los niveles de credibilidad y de confianza que permitan mantener los niveles de inversión en nuestras sociedades, porque no se puede repartir lo que no hay y porque para que se pueda repartir y para que se pueda distribuir se necesita desarrollo, se necesita crecimiento, se necesita inversión, se necesita equilibrio. Tenemos que tener otro gran desafío, cuidado sobre los recursos naturales y el medio ambiente, y sobre todo cuando estamos entrando en una mala época. Tenemos que tener cuidado de que la explotación de los recursos naturales, sabiendo que no nos pertenece a nosotros, sino que pertenecen a las futuras generaciones de este continente, esos recursos naturales que estamos utilizando y que los estamos gastando y que muchos de ellos son finitos, puedan transformarse en beneficio para las futuras generaciones a través de la creación de nuevas capacidades, de cadenas de valor que le permitan a las nuevas generaciones quedar bien posicionadas en el mundo tremendamente competitivo en el que les va a tocar vivir en el futuro. Tenemos que cuidar el medio ambiente y tenemos el enorme desafío del cambio climático. Hemos vivido en los últimos tiempos los intentos de generar acuerdos relacionados con el cambio climático. Y como recién decíamos, el ambiente y el planeta le pertenece a las generaciones que vienen después. Si las potencias no hacen acuerdos sobre el cambio climático, si los poderosos no hacen acuerdos sobre el cambio climático, eso no nos exime a nosotros de responsabilidad, porque nuestros hijos, a los que nos van a preguntar qué hicimos para cuidar el planeta y para cuidar el ambiente, es a nosotros, y nosotros no le vamos a contestar, nosotros no podíamos porque eran otros los que contaminaban y los que tenían el poder. Nosotros también tenemos responsabilidad
y tenemos que estar atentos porque hoy, a través de los sistemas de riego, a través de las inversiones en energías alternativas, a través de los fondos para la previsión de las emergencias climáticas que hemos vivido en el sur en estos días, inundaciones, pérdidas de cultivos por las heladas, nevadas, deshielos, lluvias abundantes, sequías. Por lo tanto, la responsabilidad que tenemos es muy grande. Y tenemos el desafío de fortalecer la integración. Hoy acá lo estamos viviendo. En las contradicciones que nosotros tenemos entre los que consideramos que se puede ir más lejos, que quizás se puede ir más rápido, y los que consideran que hay que ir con mayor cautela. Y tenemos que respetar las dos posiciones porque la construcción de la integración es avanzar sobre lo que coincide, sobre lo que tenemos coincidencias. La construcción de la integración se hace procurando no dejar a nadie afuera. Tenemos que avanzar en la integración tal como lo hemos hecho hasta ahora. Imaginémonos que hoy, en este mundo en el que estamos viviendo de bloques, no hubiéramos tenido ni la UNASUR ni la CELAC. ¿Qué sería de nosotros si no lo hubiéramos construido? Y por eso es tan importante que cuidemos lo que hemos construido y tenemos que cuidarlo avanzando lo suficientemente rápido para estar a la altura de los requerimientos y de las necesidades, pero también con la suficiente paciencia y cautela para que nadie quede por el camino. Quiero decir entonces, para terminar, felicitar a Colombia, ya lo hicimos hoy de mañana, al gobierno de Colombia por los avances en las negociaciones y la consolidación de ese proceso de paz, felicitar a Cuba por los avances y las relaciones con el gobierno de Estados Unidos, exigir el levantamiento del bloqueo, que tiene que ser una contraparte importante de este proceso, de este injusto bloqueo que se ha dado. Felicitar al presidente Correa por el desempeño que ha tenido al frente de este organismo, desearle lo mejor al presidente Medina para su próxima gestión. Y quiero decirles a todos que estos desafíos que hemos enumerado, para terminar, nos llevan al objetivo más importante que tenemos, que es lograr, como lo dijo alguna vez Nelson Mandela, el objetivo de nuestra lucha es asegurar la felicidad de cada uno de los individuos de este planeta. El objetivo de nuestra lucha es asegurar la felicidad de cada uno de los habitantes de este continente. Y seguramente nuestro esfuerzo no va a claudicar mientras uno de los latinoamericanos, uno de los caribeños, uno de los centroamericanos, uno de los habitantes de este planeta no se sienta feliz. Ese es nuestro objetivo. Muchas gracias.